Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, todos los que nos están viendo a través de YouTube, a la gente que está en la clase del día de hoy. Nosotros vamos a ver esta clase, lo que es meiosis y gametogénesis, ¿ya? Para partir, obviamente vamos a hacer como una especie de introducción, un poco de contexto con lo último que se vio en clases, que fue hace harto tiempo. Vamos a ver un pequeño video que les voy a dejar en la descripción. Voy a dejar en la descripción del video a la gente que es de YouTube porque tema de copyright y todo el tema. Así que voy a pausar la grabación un poco. Vamos a ver este video a modo de recordar lo que es la mitosis, ¿ya? Porque como fue hace mucho tiempo la clase, fue hace más de 2 semanas, hay que ahí como refrescar un poquito la materia, ¿ya? Me avisan si está bien de volumen, porque a veces que el Zoom se escucha como demasiado fuerte, ¿ya? Así que me avisan si está bien de volumen, por favor. Hola a todos los que están llegando. ¿Está bien? No se les ve, ¿cierto? Ah, ya. La gente de YouTube ahí tuvo medio un problemita con el tema de la grabación, pero espero que hayan podido ver el video que dejé en la descripción y que se hayan recordado de la mitosis, ¿ya? Y sobre todo con un poco de risa. Hay que reírse en esto. ¿Ya? ¿Les gustó? O no, es que no sé, las personas que no lo han visto, que no lo habían visto, no sé qué estaban haciendo con sus vidas. Nada más que decir. Sí, pone Spotify todo el rato. Pero eso, ya. El tema acá, lo importante, ¿les sirvió para recordar un poco cómo es el tema de la mitosis? Porque si saben bien cómo funciona la mitosis, la meiosis es exactamente lo mismo, es igual. ¿Verdad? Cambian como 3 cosas y ya, porque es igual. Y entonces por eso para mí al menos era importante que entiendan la mitosis para que ahora que vamos a ver la meiosis sea pero muy fácil, ¿ya? Entonces, déjenme pensar cómo, ya. Vamos a hacer un pequeño resumen, muy pequeño. Y, espérame, estoy compartiendo acá. Pequeño resumen y vamos a ver la clase de hoy. Ya. Denme un cachito. Entonces, vamos a recordar un poco, ¿cierto?, lo que es la mitosis. Se ve, ¿cierto? Sí, mitosis. No, en la PSU yo no me acordé de la canción. No, la canción me la aprendí después de la PSU. Triste, pero hubiera sido útil, así que apréndansela. Y después también se aprende la del ciclo de Krebs. Hay una canción de rap medicina del ciclo de Krebs. Lo mejor que pude haber hecho el año pasado fue aprenderme esa canción, porque este año vi el ciclo de Krebs y ya me lo sabía todo gracias al rap medicina. Así que eso deberían aprenderse. 10 de 10 simplemente, 10 de 10. Ya, entonces, la mitosis. ¿Alguien me puede decir por qué nuestras células, mejor dicho, realizan mitosis? ¿Cuál es el objetivo de hacer mitosis? Regenerarse, muy bien. Regenerar tejidos. ¿En qué otros casos? Crecimiento. Cuando crecemos, ¿cierto? Crecimiento. ¿Cómo lo vamos? Crecimiento, ¿cierto? Esos son los principales casos en los que hacemos mitosis, ¿cierto? Son los casos en los que hacemos mitosis, mejor dicho. Entonces, la mitosis, si yo parto con una célula, ¿cierto? Es la célula resultante, ¿cierto? Van a ser 2, con carga iguales a la madre. Eso decía la canción, ¿cierto? Que de la mitosis obtenemos 2 células con carga iguales a la madre. ¿Qué significa esto? Que el ADN que yo tenga acá va a ser el mismo ADN que voy a tener acá y el mismo ADN que voy a tener acá. El mismo ADN con la misma información genética, igual información, y también con igual cantidad, ¿ya? Igual cantidad.
Si esta célula es diploide, la célula madre es diploide, las células hijas también serán diploides. ¿Sí? Si esta célula al inicio tenía 12 de ADN, las células hijas también tendrán 12 de ADN. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Luego tenemos las fases, ¿cierto? Tenemos la profase, tenemos la metafase, un poquito más abajo, prometa, anatelo. Esa es una forma que se la pueden aprender. Yo me lo aprendí así al menos. Prometa, anatelo. Prometa, anatelo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, en la profase C tenemos nuestras células, ¿cierto? Tiene su núcleo, tiene su ADN, y lo que sucede es que se comienza a deshacer, ¿cierto? A desarmar la carioteca. Bueno, ahí se desarmó casi entera. Y el ADN se comienza a condensar. Recordemos que nuestro ADN suele estar así como todo bla, bla, bla en la célula, y cuando comienza cierto tema de la profase, este se comienza a condensar y termina con la forma que nosotros conocemos así, ¿cierto? De cromosoma. Después, en metafase, lo que sucede dentro de la célula, está acá, ¿cierto? La célula, los cromosomas se van a ir hacia el plano ecuatorial, ¿cierto? Se van a poner así. Y acá van a estar los centriolos, ¿cierto? Los choclitos, y desde ellos salen los usos mitóticos y se unen al centriolo. Perdón, al centrosoma. Se unen, ¿cierto? Después, en anafase, tenemos nuevamente los centriolos, tenemos los usos mitóticos, pero ¿qué es lo que sucedió? Estos cromosomas de acá se separan y queda una patita para cada lado. Y eso sucede en anafase. Finalmente, en telofase, se vuelven a formar los núcleos, ¿cierto? Se terminan de separar, esto de acá se termina de separar y se comienzan a formar los núcleos con los cromosomas ya separados. Finalmente viene la citocinesis, y esto siempre lo escribo mal, así que si me pueden corregir mi ortografía, no, con C creo. Citocinesis, ya, ahí me corrigen la ortografía, por favor. En la citocinesis, ¿qué es lo que sucede? En la célula animal formamos esta cosita así, como un cuello, y acá estaba, ¿cierto?, el ADN de cada célula con su núcleo. Esto en la célula animal, y obtenemos dos células hijas, ¿cierto? Cada una con la misma cantidad de ADN que tenía la célula madre. ¿Está bien? Gracias. Y en la célula vegetal, ¿cierto? Teníamos una cosa así más o menos, ¿cierto? Los dos núcleos con sus cromosomas respectivos, y desde el centro se iba a formar nuestra pared celular. Y vamos a terminar así con nuestras dos células hijas, que son células distintas porque tienen una pared entre medio. ¿Ya? Ese es el resumen de mitosis. ¿Se acuerdan bien de la mitosis? ¿Queda clara la mitosis? Para que podamos ver de lleno ya así la meiosis. Ya, espero que todos me digan que sí, por favor. Las 70 personas que hay, respóndanme. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a avanzar ahora sí con lo que nos toca el día de hoy. Meiosis. Entonces, como yo les decía, meiosis es básicamente lo mismo que mitosis, simplemente que le agregamos una que otra cosita, ¿ya? Es más larga y le agregamos una que otra cosita. Vamos a ver primero las características generales de la meiosis, y después vamos a centrarnos en lo que sucede en la gametogénesis y en la gametogénesis, lo que es espermatogénesis y ovogénesis, ¿ya? Entonces, la meiosis es un proceso que ocurre, y ojo con esto, y esto es lo más importante y lo más importante, y lo que diferencia la mitosis lo que diferencia la meiosis de la mitosis es que la meiosis, primero, el resultado son 4 células hijas distintas, genéticamente hablando. Lo voy a anotar.
acá. 4. Ay, no. Bórrate. ¿Se borró? Ya. 4 células hijas distintas. Súper importante esto, son distintas. Genéticamente hablando, son todas distintas a la mamá. ¿Ya? Eso es lo primero, súper importante. Lo segundo, se lleva a cabo en células sexuales, es decir, en los gametos. Ya, por ejemplo, una célula de mi cara no va a hacer por ningún motivo meiosis. Una célula de mi pie no va a hacer meiosis. Una célula de mi estómago no hace meiosis. Las células de mi hígado no hacen meiosis. ¿Ya? Las únicas células que hacen meiosis son los gametos. En el caso, ¿cierto?, de nosotros van a ser las células que dan origen al óvulo y al espermatozoide, en el caso de lo humano, ¿ya? Solamente células sexuales. Las células somáticas, ¿ya? Recordad que las células somáticas hace referencia como a las células del resto del cuerpo, no realizan meiosis, ¿ya? Células somáticas, y esto siempre lo preguntan, así que es súper importante, ellas no hacen meiosis. Ya, ellas no, ya por favor métase bien eso en la cabeza. El hígado, el estómago, el pulmón, el corazón, la piel, los ojos, el pelo, la cara, la uña, no hacen meiosis. Ya, súper importante. Esas son las principales características que nos van a diferenciar la mitosis de la meiosis. El tema es que primero tenemos 4 células hijas distintas entre sí y distintas a la madre y que solamente ocurren en células sexuales. Ya da origen, ¿cierto? La meiosis da origen a los gametos sexuales. A los gametos sexuales, a las células sexuales. El otro era una redundancia. Entonces, avanzando. Acá hay un GIF comparativo. La mitosis nos da 2 células hijas, ¿cierto? Y la meiosis nos da 4 células hijas, que son los gametos. Contando los cromosomas, ¿cierto? Espérenme, ¿dónde tengo el...? Acá, punto. Ya, va de nuevo el GIF. Se separa, ¿cierto? Mitosis, 2 células hijas. En meiosis obtenemos 4 células que son los gametos. Contamos los cromosomas. La mamá en mitosis tenía 46 y las hijas también. ¿Le puedo poner pausa? Ya. En meiosis, voy a sacarlo para poder ponerle pausa. En meiosis, si se dan cuenta, la cantidad de cromosomas también cambia. Ahora le voy a poner pausa. Espera un poquito. 46, 23 y pausa. Ya. Entonces, en la mitosis, ¿cierto? La célula madre tiene 46 cromosomas. Y las células hijas van a tener también 46 cromosomas. Acá, ¿cierto? Le ponen ataque de los clones. ¿Por qué? Porque en mitosis las células hijas son clones de la célula madre. ¿Ya? En meiosis le ponen acá atrévete a ser diferente. ¿Por qué? Porque las células hijas de la meiosis son distintas a la célula madre. ¿Ya? Son completamente distintas, por eso tienen otro color. Si se dan cuenta acá, son del mismo color que la célula original, y acá todas tienen colores distintos que la célula original, ¿ya? Entonces, en la meiosis, la célula madre tenía 46 cromosomas, y las células hijas, fíjense acá, tienen la mitad, tienen 23 cromosomas cada una, ¿ya? Y vamos a ver más adelante por qué sucede eso, y ahí lo vamos a explicar con detalle. Exacto. Las células de la mitosis, y esa es otra diferencia que podemos agregar a las que estábamos diciendo antes, en la mitosis las células son diploides. Siempre son diploides. ¿Qué significaba que fueran diploides? Que tienen 2N de ADN. 2N de ADN. En cambio, en la meiosis partimos con células diploides, partimos con células 2N, pero terminamos con células N. Es decir, terminamos con células haploides, porque los gametos, recordar que los gametos son haploides, ¿ya? ¿Queda clara la diferencia entre mitosis y meiosis, así como a grandes rasgos al menos? Ya. Entonces, avanzamos. Un proceso que tenemos que tener muy, muy en claro en la mitosis, en la meiosis, es el crossin-over, que está acá. Esto lo vamos a ver que ocurre en profase, ¿cierto? Pero primero vamos a ver qué ocurre, qué es el crossin-over, y después vamos a ver bien cómo funciona, en plan, en qué etapa sucede. El crossin-over es un proceso que, acá hay que meterse bien esto en la cabeza, el crossin-over nos aporta
variabilidad genética, y esto también siempre lo preguntan. Cuando nosotros vemos preguntas PSU así, ¿cuál de estos eventos aporta variabilidad genética a la célula? Mitosis, solo uno, ya vamos a ir con 1, 2 y 3. 1, mitosis. 2, crossing over. 3, permutación cromosómica. 4, mutaciones. Y te ponen la alternativa A, solo 1, B, solo 2, B, y así, ya. Los eventos que generan la variabilidad genética, los eventos que permiten que yo sea distinto a ustedes, que ustedes sean distintos a su mamá, y su mamá distinto a su hermano, y su perro, su gato, lo que permite que todos seamos distintos son justamente eso, el crossing over, permutación cromosómica y mutaciones, ¿ya? Las mutaciones se pueden dar a cabo en cualquier momento, ¿cierto? Se pueden dar a cabo, por ejemplo, en la fase S, ¿cierto? En el tema de la duplicación del ADN, ahí se puede llevar a cabo una mutación. Se puede llevar a cabo una mutación cuando estoy tratando de transcribir un gen. Entonces, no sé, quiero expresar algún gen y, me equivoqué, puede haber una mutación ahí también. Y ya, son como esos los casos. El crossing over y la permutación cromosómica tienen la característica de ser procesos que ocurren solamente y exclusivamente en la meiosis, ¿ya? El crossing over y la permutación cromosómica no ocurren en la mitosis. Por ende, en la mitosis jamás nos da, o sea, en el sentido de estos procesos, al menos, ¿cierto? No nos da variabilidad genética, ¿ya? Crossing over y permutación cromosómica sí aportan variabilidad genética y ocurren solamente en la meiosis, ¿ya? Claro, crossing over, permutaciones y mutaciones dan variabilidad genética y en la meiosis específicamente vemos solo el crossing over y las permutaciones. Permutación cromosómica lo vamos a ver después, ¿ya? Porque es un proceso que ocurre dentro de meiosis y lo vamos a ver después cuando aparezca, ¿ya? Vamos a aplicar ahora primero el crossing over, ¿ya? Alguien me preguntó si el PPC estaba en el Drive y sí, ya está subido en el Drive. Vamos a imaginar que estos lápices son ADN, ¿ya? Son cromosomas. Igual como los que aparecen acá, son cromosomas. ¿Qué es lo que ocurre en el crossing over? Vamos a usar dos. Este cromosoma viene de mi mamá y este cromosoma viene de mi papá. ¿Ya? ¿Cierto? Porque yo tengo el ADN de los dos, pues, el ADN de mi mamá y el ADN de mi papá. Gracias a eso yo estoy acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos cromosomas son homólogos, ¿cierto? Tienen la información para los mismos caracteres. Es decir, acá está la información del color de mi pelo, está la información del color de mis ojos, está la información de la forma de mi estómago, está la información de la forma de mis pulmones, no sé. Mucha información, para muchos caracteres, ¿ya? Este de acá, pero un cachito que creo que me vienen a molestar. Ya no. Este cromosoma de acá sí lo tenía la información de mi mamá. Y este de acá tenía la información de mi papá. Pero mis células, como están tratando de formar gametos, necesitan que todo esto sea un revoltijo, que todo sea distinto entre sí. A mí no me sirve que el cromosoma de mi mamá sea igual para toda la vida. En plan, que mis hijos hereden esto así tal cual, no me sirve. Que mis hijos hereden esto así tal cual, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que hace mi célula? Junta los cromosomas y toma un pedacito de este y un pedacito de este otro y los intercambia. Entonces ahora mis hijos están heredando esto o esto, ¿cierto? Ya no es igual a como era antes. Antes esto era así. Así era la información que traían mis papás. Entonces ahora yo les voy a dar nueva información a mi descendencia y es así. ¿Ya? El quiasma, me preguntan, el quiasma es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, acá. El quiasma es la zona que se produce acá cuando se junta, porque este intercambio tienen que pensar que sucede como así. Ya no es como que se le saque un pedazo del cromosoma como lo hago yo con los lápices, porque son lápices, sino que es más como una especie de fusión, es como más fluido. Entonces el quiasma es esta zona de acá, que es cuando se intercambian, así como que se están entrecruzando la información entre los cromosomas y hay un punto de unión. Ese punto de unión es el quiasma, ¿ya? Pero el crossing over, ¿qué es lo que hace? Eso es intercambiar sectores de genes, ¿cierto? Entre los cromosomas homólogos. Ojo con eso, siempre son entre cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen de acá, nos ponen ABC, ABC. ABC, ABC. Este ABC representan los caracteres. Por ejemplo, la información para el gen A, gen B, gen C. Gen A, gen B, gen C. Entonces después se produce el crossing over. Claro, serían los locus para los genes, muy bien.
Este sería el locus del gen A, locus del gen B, locus del gen C. Locus del gen A, locus del gen B y locus del gen C. Entonces se produce el crossing over, ¿cierto? ¿Y qué obtengo de este crossing over? El gen C en este caso, en este ejemplo en específico, el gen C fue intercambiado. Ven que acá era completamente morado y completamente rosado. Ahora tengo el rosado con un pedacito morado y el morado con un pedacito rosado. Se intercambió este gen. ¿Ya? Me dicen por interno si puedo repetir lo último. ¿Qué es lo último? ¿Qué cosa? El espacio donde se juntan es todo acá. Esta unión de acá es el quiasma. Quiasma, como el quiasma óptico, la gente que ha visto el tema de visión, quiasma óptico es lo mismo. Cuando se hace como una X, por así decirlo, es el tema del quiasma. Ya, ¿qué definición di? Me dicen algo de una definición, pero ¿qué definición di? ¿La de crossing over en general? ¿O di algo más específico y se me olvidó? El locus, acordarse de esto, la Trini lo explicó en su cápsula de cromosomas, que les recuerdo, ¿cierto? Hay cápsulas como con información complementaria que sería ideal que vieran porque ahí queda todo mucho más claro. El locus es la zona del cromosoma donde yo puedo encontrar un gen en específico. Por ejemplo, esto es un locus porque ahí está ese gen. Es la zona donde encuentro ese gen. Este es otro locus porque acá encuentro ese otro gen. Este es otro locus porque encuentro ese gen. ¿Ya? Eso es el locus. Definición de crossing over fue como el intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Creo que eso podría ser lo que dije. No me acuerdo. Pero eso sería como una pequeña definición de crossing over, cuando se hace intercambio de genes entre cromosomas homólogos durante la meiosis. Ahí este GIF se quedó medio pegado, espérenme un cachito. Este GIF, ahí está, ¿ven? Ahí se produce el intercambio. Ven que es como más tema de fusión, por así decirlo, en los cromosomas, porque no sirve hacerlo así con los lápices. Pero en esa fusión hay un momento donde se están unidos. Ahí, como ven que hay un segundito donde están como unidos ambos cromosomas, ya, ese puntito, ese como segmento en el que están unidos los cromosomas, ese es el quiasma. El crossing over siempre ocurre en los cromosomas homólogos. No sé si se responde a la pregunta que me hicieron por interno. Que el crossing over ocurre siempre en cromosomas homólogos. Pero no todos los cromosomas son homólogos entre sí. Ya. ¿Queda claro el crossing over? Lo de haploide y diploide lo vamos a ir explicando ahí con la presentación, ¿ya? Ya, vamos a avanzar. Ahí la compañera creo que fue. Sí, ahí vieron, no sé, compañeros, vieron como un resumen de lo que anotar. Entonces, la meiosis ya como tal. Antes de comenzar la meiosis 1, ojo con eso, porque son dos meiosis, recuerden. Entonces, antes de comenzar la meiosis 1, la célula hace una interfase completa. ¿Qué significa eso? Pasa por G1, S y G2. ¿Ya? Recordar que en G1 la célula, ¿cierto?, duplica sus organelos, en fase S se duplica el ADN y en G2 se termina de hacer como toda la pega que queda, en resumen. Ya, esa es la interfase. Y cada célula que va a entrar a meiosis realiza una interfase completa antes de entrar a meiosis 1. Entonces, la primera etapa de meiosis 1 es profase 1. Ya en meiosis 1 y en meiosis 2 las fases tienen el mismo nombre, igual que en la mitosis, simplemente que le agregamos el 1 y el 2 según corresponda. Ya los nombres van a ser siempre los mismos. Entonces, profase 1, lo mismo que en mitosis, la envoltura nuclear, ¿cierto? La carioteca se desorganiza, se comienza a deshacer, entre comillas, desaparece el nucleolo, se comienzan a formar las fibras del uso meiótico, en este caso,
se condensan los cromosomas y ocurre el crossing over. Igual que, insisto, esto es lo mismo que mitosis, pero agregamos, en este caso, agregamos el crossing over. Entonces, pregunta PSU, ¿en qué etapa de la meiosis ocurre el crossing over? Profase 1. Y eso siempre lo pregunta. ¿Ya? Crossing over, esto es lo importante de esta etapa. Crossing over, que es el proceso que acabamos de ver, ocurre en profase 1. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta etapa? No, las etapas, las subetapas de profase no entran, así que no se preocupen por eso, entra como profase en general. Ya, entonces avanzamos. Luego tenemos metafase 1. Nuevamente, estamos en meiosis 1, todas las etapas llevan el 1. Entonces, en metafase 1, ¿cierto? Los bivalentes, es decir, los bivalentes se refiere a las tétradas en este caso, ¿cierto? A los 4 cromosomas que se están transportando. Los bivalentes se disponen en el plano ecuatorial, ¿cierto? El plano ecuatorial, recordar que es como en el planeta, es la mitad de la célula, y ocurre la permutación cromosómica. Este de acá, vamos a ver una estrellita, este de acá es la segunda, el segundo proceso en el que se puede llevar a cabo la variabilidad genética. ¿Qué significa permutación cromosómica? Para poder hacer todo con los mismos colores y que se entienda bien. Ya. Acá tengo cromosomas, ¿cierto? Los celestes son de mi mamá y los rosados venían de mi papá. Y yo heredé todos estos cromosomas, ¿cierto? Todos estos cromosomas están dentro de mis células. Estos cromosomas hicieron crossing over entre sí, ya vamos a hacer un crossing over, ¿cierto? Estos son homólogos, este es un par de cromosomas homólogos, porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, la información para los mismos caracteres, etc. Y estos son otro par de cromosomas homólogos, ¿cierto? Distintos entre sí estos, y también hicieron su crossing over respectivo. Vamos a guiarnos por la parte de acá para diferenciar los del papá y los de la mamá. Ya vamos a usar los colores predeterminados por la sociedad. Los celestes van a ser para el papá. Obviamente acá estamos hablando de sexos, ya no de géneros. Y los rosados van a ser para la mamá. ¿Ya? Entonces, estos son homólogos entre sí y estos son homólogos entre sí. ¿Ya? Hasta ahí espero que todo quede claro para poder explicar qué es la permutación cromosómica en sí. Nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Es decir, 23 pares de cromosomas. Y estos 23 pares se van a poner de a 2 a lo largo del plano ecuatorial. Es decir, tengo 2 acá, se ponen 2 después se ponen otros 2, y así, hacen una fila larga de 23 pares de cromosomas, ¿cierto? La permutación cromosómica lo que hace es decirnos que estos cromosomas no se van a poner, por ejemplo, todos los del papá para arriba y todos los de la mamá para abajo. No, sino que se va a poner primero el del papá para arriba, después el de la mamá para arriba, después a lo mejor otra vez el de la mamá para arriba, o puede ser el de papá para arriba. No es que se intercale necesariamente, sino que es completamente aleatorio. A lo mejor va a haber en un individuo que se van a poner todos los de la mamá para arriba y todos los de la mamá para abajo. Y después, en otras células de ese mismo individuo se van a poner 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y después, en otras células de ese mismo individuo se van a poner 2, 4, 6, 8 y así. Y se van a ir intercambiando. ¿Ya? Pero no es que haya un patrón. Y eso es lo que quiere llegar el tema de la permutación cromosómica. No hay un patrón de herencia en estos casos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Que estos cromosomas, si se ponen así en mi célula, ¿cierto? En la anafase después, eventualmente se van a separar así. Entonces, es distinto. Si yo estos cromosomas los separo, estos 2 hacia una célula y estos 2 hacia la otra célula, ¿cierto? Que queden esta mezcla de cromosomas, es distinta a que quede esta mezcla de cromosomas. A lo mejor esta mezcla de cromosomas, ¿cierto? Van a llevar a cabo o van a desencadenar un individuo con una enfermedad terminal y un individuo con el pene rosado,
Y eso va a ser completamente distinto a si yo hago un cambio, ¿cierto? Si yo hago una permutación cromosómica y ahora esto va a desencadenar un individuo con pelo celeste y este va a tener un individuo con pelo café. ¿Se entiende más o menos como mi punto? Como el tema de la permutación cromosómica. Creo que es que igual es como un poco enredado explicarlo así, pero... Claro, se distribuyen completamente al azar los cromosomas. Siempre teniendo en cuenta que los cromosomas homólogos en el plano ecuatorial se ponen al azar. Espérenme un cachito, creo que tengo otra imagen. La voy a buscar. Tengo otra imagen que se entiende. A lo mejor que pueda servirnos más. Se llamaba eje. Denme 2 segunditos. Ya. Ya. Ya miren, en esta imagen está la profase, está la metafase. Espérenme. No lo puse distinto. No lo puse separado. Ya miren. Acá están, a lo mejor dibujados, a lo mejor acá se puede visualizar un poquito más. En esta metafase, los que están, porque hay 2 cromosomas, ¿cierto? Están los cromosomas pintados y los cromosomas no pintados. Ya vamos a decir que los cromosomas pintados corresponden a los que venían de la mamá y los cromosomas no pintados son los que venían del papá. Entonces, en esta mitad de la célula, la mitad de arriba, está un cromosoma no pintado y un cromosoma sí pintado. Y abajo, los contrarios, ¿cierto? Y esto es la permutación cromosómica, porque perfectamente se podrían haber puesto los 2 pintados arriba y los 2 no pintados abajo. Y eso me hubiera generado un individuo completamente distinto. Y esta distribución de ponerse 1 y 1 fue completamente al azar. No es que la célula haya decidido, ya voy a poner 1 y 1 para cada lado y yo quiero que sea así. No, sino que fue completamente al azar el cómo se pusieron esos cromosomas. El que los cromosomas se hayan puesto de esa forma es completamente al azar. Esa es la permutación cromosómica, que la disposición de los pares de cromosomas en la metafase es aleatoria. ¿Se entiende? ¿Un poco? ¿O no? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Se entendió mejor? Sí. Si no se entendió, dígame y no hay problema en volverlo a explicar. Me preguntan por interno, ¿las cromátidas también se intercambian? No, no es que se intercambien, en la permutación cromosómica en específico nada se intercambia, sino que va variando la forma en que se van poniendo los cromosomas. Por ejemplo, a lo mejor en una célula se ponen así y después se ponen así. Varía la disposición, es como que se ponen al derecho y después se ponen al revés. Déjenme, vamos a explicarlo. No, espérenme un segundito. Denme un segundito. Lo vamos a dibujar. Claro, las posiciones son al azar. Entonces, vamos a dibujar acá. Acá está, ¿cierto? Nuestra célula. Los centriolos, el uso. Es del uso, ya. Los cromosomas. Vamos a usar nuevamente estos para los cromosomas de la mamá. Y vamos a usar el azul ya para los cromosomas del papá. ¿Para qué sentido? Entonces, ¿alguien levantó la mano? Denme un segundito para explicar esto y lo revisamos, ¿ya? Los cromosomas están así, ¿cierto? Todos son homólogos. Y lo que dice la permutación cromosómica es que, por ejemplo, se pueden poner así. Ya, espérenme. Se van a poner así. O perfectamente
perfectamente, sin ningún problema, podría ser que se pongan así, en otra célula. ¿Cierto? Son exactamente los mismos cromosomas, ¿ya? Exactamente los mismos cromosomas, pero la forma en que se disponen es la que va a ir variando y la que nos va a hacer distinto una célula de otra. Entonces, por ejemplo, el primero a lo mejor va a quedar igual, pero el segundo va a cambiar. Y el tercero va a quedar igual. Espérenme. Ya, ¿ven? Esto se mantiene. El último, de hecho, igual se mantiene, pero el del medio cambió, porque antes en este lado teníamos el cromosoma del papá y ahora en este lado tenemos el cromosoma de la mamá. Y eso va a ser lo que me va a ir generando esta variabilidad genética. Esta es la permutación cromosómica. El hecho de que yo puedo poner los cromosomas para cualquier lado es la permutación cromosómica. ¿Queda más claro ahí? Alguien había levantado la mano. No sé si ahora quieren hablar. Yo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, es que le voy a decir como a mí me lo habían explicado mis profes, y me lo explicaron de una manera de que uno son los ordenados y otros son los desordenados, los porfiados. La permutación cromosómica son los porfiados porque se ponen donde quieren. Sí. Nunca van a poder como, imagínense en una sala cuando los porfiados le dicen que se sienten, se van a sentar todos con todos. Y el crossing over va a ser como cuando te dicen, ya, siéntate hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y estar todos coordenados por cómo deberían ir. Y se juntan todos como deberían ir. Y eso. Ah, ahí sí, sí, muchas gracias. No sé si ahí quedó así como 100% claro que todos hayan entendido, por favor. Muchas gracias ahí por la ayuda. ¿Sí? Ya, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me preguntaron si iba a subir como el mini resumen y no era un resumen, era un PPT, otro PPT para la misma materia. No es como resumen, de hecho tiene puras imágenes. Acá. Así que ahora sí podemos avanzar. Ya. Ya. Entonces, eso es lo que ocurría, ¿cierto? Con metafase. Luego, tenemos anafase. Y acá exactamente lo mismo que en la mitosis. Los usos mitóticos, ¿cierto? Los usos mitóticos van a, o en este caso meióticos, perdón, van a empujar los cromosomas hacia los polos de la célula. ¿Cierto? Esa es la disyunción cromosómica, en este caso de los cromosomas homólogos, porque recordar que estos que están unidos acá son cromosomas homólogos. ¿Ya? Y yo lo que separo acá son justamente los cromosomas homólogos. Esa es como una diferencia respecto a meiosis, respecto a mitosis, porque en mitosis separamos las cromátidas hermanas. Acá en anafase 1 estamos separando los cromosomas homólogos, ¿ya? Y al separar, ¿cierto?, los cromosomas homólogos, estamos reduciendo el número cromosómico de las células. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo mi par de cromosomas homólogos, cuando yo tengo todos mis cromosomas homólogos, ¿cierto?, yo soy diploide. Tengo 2N de ADN. Al producirse esto de acá, yo estoy pasando de 2N a N. Es decir, ¿en qué momento o en qué etapa la célula disminuye su cantidad cromosómica? En la anafase 1. ¿En qué etapa la célula pasa de ser diploide a ser haploide? En la anafase 1. Entre comillas podríamos decir anafase 1. Lo más correcto sería como el meiosis 1 en general. Ya, si queremos ser como más específico, podríamos decir desde cierta perspectiva que es la anafase. ¿Y por qué digo desde cierta perspectiva? Porque acá sigue estando todo dentro de una misma célula. No tenemos dos células separadas, ¿ya? Pero esto es lo importante. Acá es cuando nosotros comenzamos a ver como el resultado, entre comillas, de la meiosis 1, que es obtener de la meiosis 1, ojo con eso, meiosis 1, obtenemos las células haploides. ¿Se entiende? Anafase 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, avanzamos. Que sean homólogos no es que sean iguales. Que sean homólogos significa que es, entre comillas, el mismo cromosoma. En plan, mira, este cromosoma es homólogo a este otro cromosoma.
Y este cromosoma venía de mi papá y este cromosoma venía de mi mamá. Y si bien tienen distinta información genética, tienen el mismo tamaño y por ende, o sea, ahí tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Así se reconocen visualmente hablando, nosotros reconocemos los cromosomas homólogos porque tienen el mismo tamaño, la misma forma. Y genéticamente hablando, los cromosomas homólogos, exacto, son marido y mujer, son la parejita. Y genéticamente hablando, los cromosomas homólogos son homólogos porque tienen información para los mismos caracteres, ya para los mismos genes. A lo mejor no es la misma información específica, pero sí es para la misma cosa. Por ejemplo, la información del color de ojos. A lo mejor este cromosoma dice que el color de ojos va a ser café y este cromosoma dice que va a ser verde. Pero al final de cuentas, ambos cromosomas me están dando información del color de ojos. No sé si a lo mejor queda un poco más claro qué son los cromosomas homólogos. ¿Fernanda? Ya, bacán. Entonces, avanzamos. Luego tenemos la telofase 1. Acá lo mismo de siempre, ¿cierto? Se comienzan a formar los núcleos en cada extremo de la célula y comienza la citocinesis. La telofase y la citocinesis van tan pegaditas que a veces algunos libros hablan como si fueran la misma cosa, ¿ya? Porque van muy pegaditas. La dotación cromosómica en anafase 1 pasa de ser, entre muchas, es que, a ver, la dotación cromosómica sigue siendo 2N4C. Pero acá es cuando se divide y comenzamos a ver la transición de 2N a N. Comenzamos a ver esa transición. No es que se haya terminado y que esté lista, pero acá es cuando comienza a suceder. ¿Ya? Entonces, en telofase 1 se comienzan a formar ciertos los núcleos en cada extremo de la célula y estos núcleos, ojo con eso, son ahora haploides. Al inicio, el núcleo que tenía la célula que entró a meiosis era diploide. Diploide, recordar, era 2N. Y ahora los núcleos que se están formando pasaron a ser haploides. ¿Ya? Y comienza la citocinesis. Y acá está cierto la citocinesis, que es el final de meiosis 1, porque nos queda otra meiosis completa, y las células hijas son haploides con 2C de ADN. ¿Ya? Es decir, la célula que ingresó a meiosis, la primera célula, ¿cierto? Después de la interfase, ¿cierto? Era diploide con 4C de ADN, y las dos células hijas, ¿cierto? Que resultaron de esto, son haploides con 2C de ADN cada una. Esto es cada una de las células hijas. ¿Queda claro? La meiosis sucede en células vegetales, debería suceder para formar gametos. No estoy 100% segura si funciona exactamente igual. Ahí es donde me entra la duda, si es igual o no. Yo creo que no. ¿Ya? Pero de que sucede, debería suceder igual. Porque nosotros estudiamos la meiosis, cómo sucede a nivel de célula animal, ¿ya? Específicamente a nivel de célula humana. Porque después vemos el tema de las gametogénesis. Pero queda claro hasta ahí, meiosis 1. No entiendo citocinesis. Mire, yo tengo algo preparado para citocinesis. Esperemos un poquito. La telofase ya la vimos, pues la telofase estaba acá. La telofase es que simplemente se comienzan a formar los núcleos. Acá si te das cuenta, acá se aprieta un poquito la célula. Eso que sale ahí como que se está apretando es porque comienza la citocinesis. Y en cada extremo, ¿cierto? Se comienza a formar el núcleo de las futuras células hijas, ¿cierto? Se comienzan a formar los núcleos ahí y después obtenemos acá cada célula hija con su propio núcleo y ya completamente separadas. Esto funciona mejor con bombitas de agua. Si alguien tiene bombitas de agua en su casa, lo puede intentar. La citosis animal funciona así. Esta es mi célula en telofase. Esta es mi célula acá, ¿cierto? Está completita, ¿cierto? De anafase, ¿cierto? Llegó así, completita. Comienza telofase y esta célula se va a comenzar a apretar. Uy, me da miedo que se reviente el globo, pero se va a comenzar a apretar acá. Apretar. Y eso es lo que hace la citocinesis.
el anillo contráctil que se forma en la mitad de la célula, que es como si fuera un cinturón, comienza a apretarla, apretarla, apretarla. ¿Han visto este video de una sandía, donde a la sandía tienen una sandía, ¿cierto? Y le ponen en la mitad mucho elástico, y le ponen mucho elástico en la sandía hasta que estalla la sandía? Ya, eso es la citocinesis animal. Ojo con eso, animal, porque la vegetal es distinta. Es como que yo este globo lo apretara, la mitad, lo aprieto mucho, y ¡pah! Estalla, y en vez de estallar y reventarse el globo, me salen 2 células. Me salen como 2 mini globitos. Eso lo pueden hacer también con plasticina. Hacen una bolita de plasticina y la aprietan en la mitad hasta que ¡pum! Se les van a separar 2 masas de plasticina. Eso es lo que sucede con con la citocinesis animal. Se forma un anillo contráctil en la mitad de la célula y eso la aprieta hasta que estalla y se hacen 2 células hijas. Voy a leer ahora el chat, ya que habían varias preguntas, pero las voy a leer ahora, ¿ya? Sí, al final de meiosis 4 vamos a tener, al final de meiosis 2 vamos a tener 4 células hijas. Sí, voy a explicar de nuevo el tema de la haploide y diploide y esas cosas. Ahora voy a explicar el tema de las dotaciones cromosómicas, pero ¿se entiende la citocinesis? Que es como, la casa aprieta y ¡pa! ¿Cuál era tu duda, Kevin? Ah, lo de 2N y AN, ya, sí, eso lo voy a explicar ahora. Dije, el tema de las dotaciones cromosómicas lo voy a explicar ahora. Ya. Si queda claro esto, procedo a explicar el tema de las dotaciones cromosómicas, y eso lo vamos a explicar acá. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y comparto pantalla acá. Ya. Cuando yo hablo de la dotación cromosómica de nosotros, ¿cierto? Cuando hablo de haploidía o diploidía específicamente, cuando me refiero a las Ns hace referencia a la cantidad de juegos, y así es como, entre comillas, una definición, de juegos cromosómicos. Y ustedes me dirán, ¿por qué son juegos cromosómicos? Nosotros como seres humanos tenemos 2 padres, ¿cierto? Y acá, yo insisto, estas clases se refieren a sexo y no género, ¿ya? Por si acaso. Cada juego cromosómico humano, o cada padre, ¿cierto?, entrega 23 cromosomas. Entonces, en este caso serían 23 cromosomas del papá y 23, lo escribí al revés, 23 cromosomas de la mamá. Cada uno de ellos es un juego cromosómico. Esto es un juego cromosómico, un juego. Es como un set, ya es como un set de cromosomas, y este es otro set de cromosomas. Un set de cromosomas. Y esto en total me dan 46 cromosomas, ¿cierto? Y esto es la dotación que tienen nuestras células. Esto es lo que nosotros encontramos en nuestras células, por ejemplo, de la piel, de la cara. Ya nuestras células de la cara tienen 46 cromosomas, porque son células somáticas. Entonces, la N tiene que ver con eso, con la cantidad de juegos cromosómicos. Esto, al tener 23 cromosomas, es un juego. Esto, lo de la mamá, ¿cierto? Al tener 23 cromosomas, es otro juego, y cada juego se representa con una N. Entonces el resultado, ¿cierto? El hijo, la hija, va a tener 2N. Un juego representa una N. Y como yo acá tengo 46 cromosomas, estos son 2 sets de ADN y eso representan 2N. Si nosotros vemos, por ejemplo, un cariograma y vemos los cromosomas homólogos, eso es lo que representa. Un cromosoma homólogo viene de acá, un cromosoma homólogo viene de acá, y eso me genera el par de cromosoma homólogo. ¿Se entiende? Por eso usualmente se dice que yo tengo 2 pares de 23 cromosomas. Porque yo tengo esto es un par. Perdón, tengo 23 pares de cromosomas. Eso se dice que tiene nuestra célula, ¿cierto? 23 pares de cromosomas. Porque esto es un par, ¿cierto? Un par tiene 2 cosas. Por ejemplo, un par de zapatillas tiene 2 zapatillas. Entonces, un par de cromosomas tiene 2 cromosomas. Y esto lo multiplicamos por 23, y eso me da los 46 cromosomas que tiene nuestra especie.
¿Se entiende hasta ahí cómo funciona la N? Hasta ahí solamente. Claro, la mamá y el papá aportan 23 cromosomas cada uno, por separado. El papá me da 23 cromosomas y después la mamá me da otros 23 cromosomas. Y eso en total me da los 46 que tienen nuestras células. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos en meiosis, cierto? En anafase, no, ya muy feo, lo dibujo de nuevo. En anafase, o en metafase, mejor vamos a verlo desde metafase, teníamos los trocentriolos, ¿cierto? Qué sé yo, el uso meiótico, y este uso se unía a los cromosomas así. Estos cromosomas estaban así, estaban unidos, estaban de a pares. Yo, en la metafase de la meiosis, tengo pares de cromosomas en el plano ecuatorial. Pares de cromosomas, ¿ya? ¿Por qué recalco la palabra pares? Porque si yo lo comparo con la mitosis, a ver, esto es lo que yo veo en meiosis, ¿cierto? Meiosis, veo pares de cromosomas en el plano ecuatorial, en metafase. Si yo veo mitosis, en mitosis yo tengo cromosomas solitos, no tengo pares de cromosomas, tengo cromosomas solos, cromosomas no simples, pero solitos. ¿Se entiende cómo la diferencia a la que quiero llegar? Que acá tengo solamente un cromosoma, ¿cierto? Por línea, vamos a llamarla así. Y en la meiosis yo tengo 2 cromosomas por línea. Y estos cromosomas son los cromosomas homólogos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo acá en cada línea, vamos a llamarla así, entre muchas comillas voy a decir lo siguiente, en cada línea tengo 2 N. ¿Cierto? En cada línea tengo 2 N, porque en cada línea tengo un par homólogo. Y cuando esto estoy hablando meiosis, repito, esto es metafase 1. Vamos a llamar metafase 1. Entonces termina metafase 1, ¿cierto? Entramos a anafase 1, y en anafase lo que yo obtengo es que esta célula, los centriolos, qué sé yo, el uso, lo que yo obtengo es que se separen los cromosomas homólogos. Entonces, nosotros acá habíamos dicho que esto era 2N, 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 y acá termina N en cada uno. En cada lado termina una N solita. Y esto que está acá, ¿cierto? Que sería anafase 1, es lo que eventualmente se va a separar en telofase y en citocinesis. Entonces voy a terminar acá con una línea en la mitad que me separa esto en una célula y esto en la otra célula. Entonces cada célula en total va a tener N de ADN. De una célula grande, que era diploide, termino con 2 células más pequeñas que ahora son haploides. Porque tienen un solo par de los cromosomas homólogos. No tienen los dos, no tienen el de la mamá y el del papá. Tienen o el de la mamá o el del papá. Todos mezclados, obviamente, porque tuvimos permutación cromosómica. Pero sigue siendo o uno o el otro. ¿Se entiende mejor? Necesito que todos me digan que sí o que no, por favor. Sí. Ya, me preguntan por interno por el tema de las cromatidas. Ya vamos a ver el tema de las cromatidas. Ya, asumo que quedó claro entonces el tema de los juegos cromosómicos, el tema de la haploidía y diploidía. Vamos a ver qué sucede con la letra C, ¿cierto? Porque usualmente siempre decimos que es N2C de ADN o 4C de ADN, 2C de ADN, etc. Y eso tiene que ver con la cantidad de cromatidas. Entonces, la C tiene que ver con mi cantidad de ADN o de cromática, ¿ya? Y esto lo vamos a hablar como si fueran los gramos, ¿cierto? Porque si yo quiero 1 kilo de harina, yo pido 1000 gramos de harina, ¿cierto? Entonces, es como,
esa analogía de unidad de medida vamos a utilizar, ¿ya? Como pensar que es algo similar, ¿ya? Como si fueran gramos, o si fueran kilogramos, si fueran mililitros, ya como algo así entre muchas, muchas, muchas comillas, es como funciona la C, ya, la C de ADN. Entonces, esto es un cromosoma simple, ¿cierto? Porque tiene solamente un palito, tiene una cromática. Y esto es un cromosoma harto feo, pero era un cromosoma doble. ¿Por qué es doble? Porque tengo dos cromáticas, ¿cierto? Dos cromáticas, y este tiene solamente una cromática. Entonces, este es simple, y este es doble. Hasta ahí, creo que todo bien. Voy a dibujar esto mismo, lo voy a dibujar de nuevo, ya para que lo veamos en detalle. Primero nos vamos a poner en el caso de una célula diploide. ¿Ya? Vamos a imaginar que este cromosoma de acá y este cromosoma de acá los vamos a encontrar en células diploides, en células 2N. Y estos otros dos cromosomas los vamos a imaginar en células haploides. ¿Ya? Vamos a poner eso primero como contexto. Si a mí me hablan de una célula diploide con 12 de ADN, me están hablando de que los cromosomas están simples. Si me hablan, primero lo voy a decir todo y después lo voy a explicar, ¿ya? Si me hablan de que tengo una célula diploide con los cromosomas duplicados, me están hablando de este tipo de cromosoma, 4 CDAD, así. En la meiosis, al final de la meiosis, nosotros obtenemos células con N-CADN, es decir, este tipo de cromosomas de acá. Y, por ejemplo, al final de meiosis 1, nosotros obtenemos células con N2-CADN, que sería este caso de acá. Eso representa cada cromosoma. Las letras C, hacen referencia a la cantidad de ADN que tenemos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una célula diploide solamente, serían estas de acá. Ay, no. Estas de acá, ¿cierto? Si son diploides, tengo los 23 pares de cromosomas. Pares. Son diploides. Entonces, en total, son 23 pares. Ay, me quedé sin hoja, espérenme. Voy a mover esto a la hoja de abajo. Deme un cachito. Ya. Entonces, si tengo 23 pares, ¿cierto? Tengo 46 cromosomas. ¿Ya? Si tengo 46 cromosomas, acá es cuando entra el tema de las cromátidas que pregunta la compañera. Si a mí me dicen que tengo 46 cromátidas, yo tengo 12 de ADN. ¿Por qué? Porque las cromátidas son esto, ¿cierto? Este palito es una cromática. En cambio, si me dijeran que tengo 92 cromátidas, estamos hablando de que tengo 4 de ADN. ¿Cierto? Porque 1, 2. Una cromatida acá, una cromatida acá. Entonces, este 46 se duplica. Y ahí obtengo 92 cromátidas. ¿No entendí? Voy de nuevo. La C hace referencia a la cantidad de cromátidas. Ya, a la cantidad de cromátidas. A la cantidad de palitos que tengo en un cromosoma. En las células diploides siempre tengo 46 cromosomas. ¿Cierto? Siempre hay 46 cromosomas. Porque estamos hablando acá en el caso de la izquierda, ¿cierto? Células diploides que siempre tienen siempre tienen 46 cromosomas. Entonces, si yo acá tengo dos opciones, ¿cierto? Lo voy a escribir, cromosomas, para que se entienda mejor. Cromosomas. Si yo tengo 46 cromosomas que son simples, cromosomas que sean simples, voy a tener entonces 46 cromátidas, ¿cierto? Es decir, 46 palitos. ¿Ya? Y si yo tengo 46 cromosomas dobles, voy a tener 92 cromátidas, que son estas de acá. ¿Por qué 92 cromátidas? Porque tengo 46 cromátidas de este lado y 46 cromátidas de este otro lado.
46 por 2 es igual a 92 cromátidas. Hasta ahí, ¿se entiende? La Ana Sol y la Natalie, que habían dicho que se habían perdido, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, cuando yo tengo 46 cromátidas, ¿cierto? Estoy hablando de, en este caso, ¿cierto? En el caso de la diploide, yo estoy teniendo 12 de ADN, porque 46 cromátidas es como si fueran gramos. Piensen en eso, como 46 cromátidas me representan 2 gramos, pero en vez de decir gramos, yo digo C. Es como si eso pesaran, entre muchas comillas, ¿ya? En cambio, las 92 cromátidas me representan 4C de ADN, porque en vez de ser 4 gramos, es como si fueran 4C. ¿Se entiende? Por eso sí, por eso son así. Es como la unidad de medida, como si fueran pesos, si fueran litros, qué sé yo. ¿Sí? ¿Me pueden decir todos que sí o todos que no, por favor? ¿Sí? Para poder saber si puedo avanzar o no. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora que quedamos claros con eso, vamos a avanzar. ¿Qué sucede cuando tenemos células haploides? Ya voy a cambiar acá el color. Entonces, doble simple. Por interno me dicen, doble simples N, ¿te refieres a las cromátidas? ¿Las cromátidas doble o la cromátida simple? El tema de las cromátidas en general, cromátida, nosotros lo relacionamos con la C, ¿ya? Y el tema de la N lo relacionamos con la cantidad de juegos cromosómicos. Ya, por interno, no fue por interno, ahí en el chat preguntaron, cuando dicen en qué fase de la meiosis hay 92 cromátidas. ¿En qué fase hay 92 cromátidas? Cuando yo tengo 46 cromosomas dobles. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo 2N4C. Entonces, ¿en qué fase de la meiosis yo encuentro una célula 2N4C? Antes de comenzar profase, ¿cierto? Al final de la interfase. Esa sería la respuesta. Ustedes cuando le dicen así, ¿cuándo encuentro 92 cromátidas? ¿Cuándo encuentro tantas cromátidas? Siempre tienen que traducir esa cantidad de cromátidas a la dotación cromosómica y buscar esa dotación cromosómica durante el proceso. ¿Se entiende más o menos? ¿Me siguen el hilo? ¿Sí? La dotación con letra D, dotación, es esto de acá. Estas son las dotaciones cromosómicas. ¿Ya? Ya, mira. 92 cromátidas. Nosotros obtenemos 92 cromátidas cuando tenemos 4 C de ADN, ¿cierto? ¿En cuál de todas estas combinaciones tenemos 4 C de ADN? Cuando tenemos 2N, ¿cierto? Cuando tenemos una célula diploide con los cromosomas duplicados. Ahí tenemos 92 cromátidas. ¿En qué parte de todo el proceso de meiosis nosotros tenemos células diploides con los cromosomas duplicados? En la interfase, es decir, antes de que comience toda la meiosis como tal. Apenas terminó mi interfase, ¿cierto? Ahí yo ya tengo mi célula con esta dotación cromosómica. O al final de la fase S, para ser más específico. No tanto al final de toda la interfase, pero al final de la fase S. ¿Se entendió o no se entendió? La Fernanda, ¿y qué preguntó? No, en meiosis también.
recordar, al inicio de meiosis les dije, antes de entrar a meiosis 1, la célula pasa por una interfase completa. Antes de entrar a meiosis 1. Hacemos toda la pega de la interfase. En metafase 2, perdón, en metafase 1 seguiría siendo, a ver, las dotaciones se mantienen entre ciertos puntos. Tenemos la interfase, tenemos meiosis 1, y dentro de esta meiosis 1 tenemos pro, meta, ana, telo. ¿Sí? Y después entra la meiosis 2, ¿cierto? Meiosis 2. La dotación cromosómica que inició en interfase la vamos a tener hasta acá, hasta la anafase. ¿Por qué? Porque después los consideramos distintos. Hasta anafase tenemos 2N4C de ADN. ¿Ya? Desde telofase vamos a considerar que tenemos 2 células y cada una, por eso es 2 por N2C. 2 células y cada una con N12 de ADN. ¿Y por qué desde telofase? Porque en telofase es cuando comenzamos a formar el núcleo de la célula. Y si comenzamos a formar los núcleos, se comienzan a formar, o comenzamos a considerar que hay distintas dotaciones. Porque cada célula en formación, en telofase, cada célula en formación va a tener esta dotación. Y en citocinesis ya obtenemos, ya sí que sí, ahí ya están al 100% cada una con eso. ¿Sí? ¿Ya se entendió eso de en qué momento encuentro cierta dotación? Ya, perfecto. Entonces, voy a avanzar. ¿Qué sucede cuando tengo células haploides? Ya, cuando ya no tengo diploides, sino que tengo haploides. Me había caído el lápiz. Los cromosomas simples, ¿cierto? Son estos de acá. Ya. La célula diploide ya tenía 46 cromosomas. La célula haploide va a tener 23 cromosomas. ¿Cierto? Entonces, si mi célula haploide tiene 23 cromosomas simples, voy a tener, aquí espérenme, me voy a quedar cortita de espacio. Voy a moverme para acá. Ya. Entonces, si mi célula haploide, ¿cierto? Haploide tiene 23 cromosomas y esos cromosomas son simples, va a significar que tengo 23 cromátidas. Y estas cromátidas, ¿cierto? Van a ser cromosomas de esta forma. ¿Ya? En cambio, si estos 23 cromosomas son dobles, voy a tener 46 cromátidas. ¿Cierto? Van a ser de esta forma. Recordar, ¿y de dónde salen estas 46 cromátidas? 23 por 2, porque son 23 cromosomas, ¿cierto? Y cada uno con 2 cromátidas. Esto de acá, 23 cromátidas, me representa C de ADN. Y 46 cromátidas, ya lo habíamos visto antes, me representan 12 de ADN. Esto de acá, si se dan cuenta, si se fijan, esto de acá, 46 cromátidas, 12, es lo mismo que teníamos acá. 46 cromátidas, 12. Si se dan cuenta, la C no depende de los juegos cromosómicos, sino que depende de la cantidad de cromátidas, como habían todo acá. La cantidad de ADN, la cantidad de cromátidas. Ya, lo voy a especificar. Esto es la cantidad de cromátidas. Pues, C, la C, ¿cierto? La C, cromátidas, C de ADN. Viene de ahí está esa relación. ¿Ya? Entonces, 23 cromosomas simples me representan, ¿cierto? Una C, 23 cromosomas simples, C, y acá 46 cromosomas dobles, ¿cierto? O sea, lo dije todo al revés. 23 cromosomas dobles, ¿cierto? Me representan 46 cromátidas, y eso me da 12 de ADN. ¿Se entiende?
Es lo mismo que el otro, pero partido a la mitad. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda con este tema? Para que podamos avanzar en los que nos queda, que ya es chiquitito. Ninguna duda. Ya. Bacán. Bacán, 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 bacán. Entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a compartir la otra. Esto es meiosis. Ya. Entonces, ahí estábamos, ¿cierto? Terminamos con citocinesis de la meiosis 1 y obteníamos 2 células, ¿cierto? Cada una con N12 de ADN. Hasta ahí está. Y comienza meiosis 2. ¿Queda alguna duda con meiosis 1? ¿Alguna duda con meiosis 1? No. Ya, perfecto. Entonces, antes de comenzar meiosis 2, la célula hace una breve interfase. ¿Por qué breve? Porque acá llegamos solamente hasta G1. Solamente G1. Sí, meiosis 1 finaliza con la citocinesis. Y después de eso comienza la meiosis 2. Tenemos una breve interfase, pequeña. ¿Por qué? Porque llegamos solamente a G1. ¿Qué se hacía en G1? ¿Por qué hacemos G1 en este momento? ¿Cuál era su relevancia? Crecimiento ya, pero sea más específico. Multiplicamos el organelo. Eso es lo importante. Ese es el detalle acá importante, es que multiplicamos los organelos. Es decir, de un aparato de Golgi, ahora vamos a tener 2 aparatos de Golgi, ¿cierto? En cada uno. Me preguntan por interno, ¿acá aparece G0? No, G0 ocurre en el ciclo celular, en mitosis. Ya acá nosotros estamos con meiosis. Acá nosotros no tenemos G0. ¿Ya? Solamente hacemos G1, ¿cierto? No llegamos a hacer la fase S porque en la fase S se duplica el ADN y lo que estamos buscando en meiosis es reducir la cantidad de ADN, ¿ya? Por eso nosotros no realizamos la fase S. Entonces, comenzamos ya con la etapa en sí. Profase 2. Si se dan cuenta, es lo mismo que le he dicho todo este rato. Es igual que la mitosis, pero le ponemos un poquito más de cosas. En este caso le ponemos el 2. Profase 2. Desaparece el núcleo, y acá si se dan cuenta, otro detalle, todas las imágenes ocurren en 2 células. ¿Por qué? Porque en la meiosis 1 yo obtuve 2 células y ambas células van a realizar la meiosis 2, ¿cierto? Por separado, obviamente. En plan, tengo acá meiosis 1, tengo mi citocinesis, obtuve 2 células hijas y ambas células hijas son las que comienzan a hacer meiosis 2, ¿cierto? Serían las que están en el lado de acá. Ambas células hijas realizan meiosis 2, ya por eso todo es doble. Entonces, cada célula, ¿cierto? Cada célula realiza profase 2. En esta profase 2, acá sí, insisto, es lo mismo que mitosis, desaparece el núcleo, comienza a formarse el uso meiótico, y vuelve a condensarse los cromosomas. Luego, en metafase 2, se forma la placa metafásica 2, dice acá, ¿cierto? Que es el hecho de que los cromosomas se ponen en el ecuador de la célula. Eso es metafase 2, igual que en mitosis. Anafase 2, los cromosomas, y esta a lo mejor puede ser distinto. Si nosotros nos fijamos en anafase 1, se separaron los cromosomas homólogos y completitos se fueron a los polos. Completitos, anafase 1. Ya, anafase 1, completito, cada cromosoma se fue a un polo. Ahora, en anafase 2, se separaron las cromátidas, ¿cierto? Esto que estaba, espérame, para irme para atrás. Esto que estaban aquí, ¿cierto? Los cromosomas que estaban enteritos, ahora se separan en cromátidas. Cada cromátida se va a un lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento, por así decirlo? ¿O qué es lo que comienza a suceder en este momento? Es que reducimos la cantidad de ADN.
La célula entró con con 2 C de ADN, no con N. Entramos con 2 C de ADN y estamos transformándonos en C de ADN. ¿Ya? Se separan, ¿cierto? Los cromosomas se separan, cada cromatida se va a un lado, cada cromatida se va a un polo. Y comienza a hacerse esa transición. Recordar que en meiosis 2 la célula ingresó con N2C y de esto vamos a obtener N y C, ya, en cada célula hija. Voy a borrar esto y avanzamos. Luego en telofase se vuelve a formar la carioteca, ¿cierto? Es decir, el tema este de la envoltura nuclear se comienza a formar en cada polo, se comienza comienza la etapa, mejor dicho, ¿sí? De citocinesis. Y finalmente después ya tenemos la citocinesis como tal, que cada célula se va a separar. Esto que estaba acá, los cuellos acá se separan. Chuchum. ¿Dónde está mi puntero? Espérenme. Acá. Cada célula, ¿cierto? Forma su cuello ahí, o anillo contráctil, mejor dicho, y cada anillo contráctil termina de separar las células, obteniendo 4 células hijas genéticamente distintas entre ellas y distintas a la madre. ¿Queda claro? Eso es meiosis 2. Es exactamente igual a mitosis. O sea, no exactamente igual, pero muy parecido. Los cromosomas se condensan en profase. ¿A eso te refieres? Sí, no. Claro, en anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. Las 4 células hijas van a ser haploides. Las 4 de acá, espérame que acá. Cada una es, no puedo rayar así. NC, 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 NC. Cada una por sí sola es NC. La definición de condensar es cuando yo tengo, en este caso, ¿cierto? Yo tengo al inicio, tengo mi ADN todo así como estirado y lo condenso, lo aprieto y formo los cromosomas. Cuando yo hablo de condensar ADN es cuando yo formo los cromosomas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Con meiosis en general? Ya, entonces, vamos a avanzar al último, que esto es súper cortito. Acá, el mismo que escribimos al inicio. Mitosis, ¿cierto? Todas iguales a la madre. Meiosis, todas distintas a la madre. Cromosomas iguales, 46, 46, y acá los cromosomas de 46 pasan a 23 en la meiosis. ¿Ya? Acá hay otro GIF. Acá vamos a poder apreciar las etapas. Tenemos profase, ¿cierto? Todo esto es profase, ocurrió el crossing over. Ahora pasamos a metafase. Aquí está, ahí, metafase, todo en el plano ecuatorial. Anafase, se me separan las cromátidas. Todo esto es meiosis 1. Telofase, se volvieron a formar los núcleos. Citocinesis, tengo 2 células hijas. Profase 2, ¿cierto? Metafase 2. Anafase 2. Telofase 2. Y citocinesis, 4 células hijas con NCADN. Sí, ahora que veamos gametogénesis van a ver que antes de ocurrir meiosis ocurren muchas mitosis. ¿Quedó claro meiosis entonces? ¿Queda claro meiosis?
entonces avanzamos a gametogénesis. Lo último que nos queda hoy día es bastante cortito porque tenemos la materia fresca de meiosis, entonces va a ser cortito, ¿ya? Primero tenemos la espermatogénesis. Vamos a partir con la formación de los espermatozoides. Primera etapa. Ya, por interno me preguntan, al final queda NC, en plan las células hijas de meiosis, o sea, un cromosoma y una cromatida, sí, pero no. Quedan con un juego cromosómico. La N representa un juego cromosómico, es decir, 23 cromosomas. Y cada uno de esos cromosomas va a ser simple. Ya, es decir, de esa forma. ¿Ya? Eso es lo que resulta de meiosis 2. Esto es lo que representa la NC de cada célula hija. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, sí? Para la persona que me preguntó por interno. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora sí, vamos con gametogénesis. Entonces, primero, como les decía, vamos a partir viendo la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. Acá no hay nombres de etapas, ¿ya? Sino que hay nombres según las células, ¿ya? Primero tenemos la formación de la espermatogonia, ¿ya? Cuando nosotros estamos en la etapa gestacional, hay una célula que es la célula primordial germinal. Eso significa CPG, célula primordial germinal. Esta célula, esta única célula primordial germinal, entra en mitosis y hace mucha mitosis, ¿ya? Y estas mitosis generan las espermatogonias, ¿ya? Por ende, como hicimos mitosis, la dotación cromosómica es 2N12ADN, ¿cierto? Dotación de mitosis, ¿ya? Entonces, la célula primordial germinal genera mitosis en la etapa embrionaria, ¿cierto? Y eso me genera la espermatogonia. Luego, la espermatogonia genera interfase y mejor dicho, entra en interfase y eso me genera el espermatocito 1, ¿ya? Esta etapa ocurre en la pubertad. Me devuelvo. ¿Qué significa? Resumen. La célula primordial germinal realiza mitosis y me genera la espermatogonia. Espermatogonia. La espermatogonia entra en interfase y me genera lo voy a hacer hacia abajo mejor. La espermatogonia entra en interfase y me genera el espermatocito 1. Esto de acá ocurre en la etapa embrionaria. Y esto de acá, este traspaso de espermatogonia a espermatocito, ocurre en la pubertad. ¿Sí? Si se dan cuenta, como esto es después de la interfase, la dotación cromosómica aumentó. Antes la espermatogonia, ¿cierto? La espermatogonia tenía 2N2C y el espermatocito 1 tiene 2N4C de ADN. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Me avisan si voy muy rápido, si no se entiende, algo así. Es exactamente lo mismo que vimos antes, pero ahora le estamos poniendo nombre a las células. ¿Ya? Eso simplemente, vamos poniéndole nombre a las células. Cualquier cosa me avisa, por favor. Entonces, mi espermatocito 1 va a realizar meiosis. ¿Ya? Todo esto seguimos en la pubertad. Mi espermatocito 1 realiza su primera división meiótica, es decir, termina meiosis 1 y las células que resultan son las que nosotros llamamos espermatocitos 2. ¿Ya? Entonces, el espermatocito 1 realiza primera división meiótica y me genera el espermatocito 2. Por ende, como esto es al final de la primera división meiótica, la dotación cromosómica es N12 de ADN en cada una, ¿cierto? Esto de acá abajo también va a tener N12 de ADN. Todo esto durante la pubertad. En verdad, todas las etapas que siguen de la espermatogénesis son durante la pubertad, ¿ya? Entonces, acá obtuvimos, después de la primera división meiótica, obtuvimos el espermatocito 2. Este espermatocito 2, ya el espermatocito 2, ahí, estaba por acá, el espermatocito 2 realizó su segunda división meiótica y obtuvimos las espermátidas.
Estas espermátidas, ¿cierto? Como son el resultado de la segunda división meiótica, tienen su dotación cromosómica N-CDADN. Son haploides y con cromosomas simples, las espermátidas. Y acá nosotros terminamos la meiosis. Hasta acá me llega la meiosis. Termino la meiosis, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros conocemos que el gameto masculino, ¿cierto? De sexo masculino, es el espermatozoide, ¿ya? Y acá nosotros tenemos espermátida. Nos está faltando un paso. ¿Qué paso es ese? La espermiohistogénesis. La espermiohistogénesis es un proceso particular, una etapa particular, ¿ya? Hasta acá nosotros, hasta acá. Para atrás tenemos, ¿cierto? La meiosis. Sin contar esto, porque acá tenemos mitosis, ¿cierto? La espermiohistogénesis es una etapa de cambio morfológico. ¿Qué significa esto? Que la célula, ¿cierto? Mi espermatocito la espermátida va a comenzar a cambiar su estructura y su forma de funcionar para adoptar la forma del espermatozoide, ¿cierto? Es decir, este caballero con cabeza, con cola, con cuello, etc. La espermiohistogénesis es eso, es un proceso de cambio morfológico, simplemente cambia la forma y funcionamiento de la célula, no cambia su dotación cromosómica, en este caso seguimos con N-CDADN. Y al final de la espermiohistogénesis, nosotros obtenemos lo que conocemos como espermatozoide. Y esa es la espermatogénesis. Ahora, ¿qué etapa o qué procesos como muy específicos de la espermatogenesis? No es necesario saber. Eso no entra en la PSU. ¿Ya? ¿Queda claro? Acá, este año en el temario no aparece gametogénesis como contenido, ¿ya? Pero sí se relaciona la meiosis con la gametogénesis. Por eso lo vemos de esta forma general. ¿Ya? No sé si queda claro o hay alguna duda. Claro, no entra, o sea, según el temario no entra, pero por lo mismo es como tener una noción de estos temas. Como son puros nombres, en verdad no es tan complicado tampoco, porque saber cómo se llaman las células solamente. ¿Ya? Porque es lo mismo que meiosis, pero con nombre para cada célula. Ya. Si no hay más dudas, avanzamos. Ya lo último, de acá está cierto. Esto es lo que nosotros resulta, o mejor he dicho, esto es lo que resulta de la esto es lo que resulta de la espermiohistogénesis. Ya, este es el cambio morfológico que es por el cual, o el resultado del cambio morfológico de la célula. Tenemos la espermatozoide, ¿cierto? Con el flagelo, con el cuello, ¿cierto? En el cuello están las mitocondrias, la cabeza del espermatozoide, donde está el acrosoma, donde tenemos los lisosomas, en el acrosoma están los lisosomas, está el núcleo que lleva la información genética, y está el centriolo, que es cierto, el que se encarga de que el flagelo se pueda mover y todo. Ya esa es como la estructura general. ¿Entra en la PSU? No, pero por si sirve para tener la noción, ¿ya? Sirve tener como ahí, saber cómo funciona esta cosa. Ahí sí. Entonces, ya, lo último que nos queda el día de hoy, ovogénesis. El proceso es casi que igual que en la espermatogénesis, ¿ya? Es muy parecido. Entonces, la ovogénesis también tenemos una célula primordial germinal, al igual que en la espermatogénesis, ¿cierto? Y esta célula primordial germinal va a realizar muchas mitosis. ¿Y qué va a originar? Las ovogonias. Esto nuevamente es en la etapa embrionaria. Como esta célula solamente realiza mitosis, su dotación cromosómica es 2N2C-DAD. Lo mismo de siempre. Luego, la ovogonia, vamos a escribir acá, la ovogonia dio origen al ovocito primario. ¿Qué es lo que ocurre? Esto también es en la etapa embrionaria. Acá, la ovogonia atravesó la interfase y eso me dio origen al ovocito primario. Por eso acá tenemos 2N4CAD. ¿Qué es lo que sucede? La ovogonia hizo toda la interfase, entró a profase 1 y se quedó pegada.
esto es con lo que ¿cierto? Siempre se dice las personas de sexo femenino nacen. Por eso nacen con las cosas contadas. Porque nuestras ovogonias hicieron mitosis y llegaron estancadas acá. Y con esto nacimos, ¿ya? Y la etapa embrionaria sucede hasta esto, hasta el ovocito primario. Y se queda estancado y no pasa nada más hasta que después se reanude en la pubertad. ¿Ya? Cuando nosotros llegamos a la pubertad y comienza el ciclo ovárico, se va a terminar de realizar la meiosis. Lo importante acá es que el ovocito primario está estancado en profase 1, ¿ya? Y esto ocurre en la etapa embrionaria. Luego, el ovocito primario, ¿cierto? Este de acá, el ovocito primario, da origen a dos cosas en este caso. Un ovocito secundario y a un polocito, ¿ya? A diferencia de la espermatogénesis, en la espermatogénesis ambas células se llamaban igual, ¿cierto? Espermatocitos secundarios. Ahora las células son distintas. ¿Por qué? Llegó el ciclo menstrual, ¿cierto? Se reanudó la profase en la que estaba estancada el ovocito primario, ¿cierto? Terminó su profase y hicimos toda la primera división meiótica, qué sé yo. Y cuando ovulamos esto, ¿cierto? Ovulamos un ovocito secundario estancado en metafase 2. Y además se genera un polocito 1. ¿Qué dice abajo que no se ve? Dice ovocito secundario se obtiene en cada ovulación detenido en metafase 2. Y luego dice ocurre la segunda división meiótica solo si hay fecundación. ¿Ya? Igualmente el PPT está subido y lo pueden revisar en el registro. Entonces, esto de acá es lo que nosotros ovulamos. Esto es lo que sale del ovario. Dentro del ovario queda esto que nosotros llamamos polocito. El polocito es un cuerpo celular, podemos decir, es una célula que tiene basura. Entre muchas comillas basura, porque no es que sea basura, sino que tiene como el resto de ADN que no se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá nosotros nos vamos con N12 de ADN y para llegar a ese N12 de ADN tenemos que haber atravesado, ¿cierto?, por la meiosis. Tenemos que haber hecho alguna división meiótica. ¿Qué sucede con lo que queda, ¿cierto? Con la otra N12 de ADN, está en el polocito. Esta es la segunda célula. El polocito no hace nada. A eso es lo que quiero llegar. El polocito no hace nada y por eso es que de la ovogénesis nosotros obtenemos una célula, un gameto viable, ¿ya? En cambio, la espermatogénesis nosotros obtenemos 4 espermatozoides viables, es decir, 4 gametos que sí son utilizables. En la ovogénesis obtenemos solamente uno, ¿ya? Entonces, el ovocito 2, ¿cómo lo obtenemos? Porque el ovocito 1 reanuda su meiosis cuando comienza el ciclo ovárico, ¿cierto? Y en la ovulación se libera, ¿cierto? El ovocito 2 estancado en metafase 2. Eso es súper importante, está estancado en metafase 2. ¿Ya? Luego, si hay fecundación, y solo si hay fecundación, este de acá, esto de acá, ¿cierto? Este ovocito 2 va a reanudar su... No escribí texto acá. Ya. Solo si hay fecundación, el ovocito 2 reanuda la metafase. ¿Ya? Es decir, tengo mi ovocito, llega el espermatozoide logra entrar, ¿cierto?, al ovocito, y esto manda una señal así súper rápida, entonces el ovocito 2 termina rápido su metafase, ¿cierto? Termina rápido su meiosis, se libera el óvulo, se libera el polocito, y en el óvulo es donde se unen, ¿cierto?, los dos núcleos, es decir, el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo, como tal, y eso genera después el cigoto, el embrión, esas cosas. ¿Ya? El polocito, ¿cierto? Este es el polocito 1, dentro del ovario, esto ni siquiera sucede, ¿ya? El polocito 1, si es que termina su meiosis, me va a generar los cuerpos polares, que esto nuevamente es desecho, esto no se utiliza para nada. El polocito 2, lo mismo, no se utiliza para nada. ¿Ya? Estas 3 cosas, nada, no se hace nada con ellas. Lo importante, el ovocito 2 da origen al óvulo si es que hay fecundación. Si no hay fecundación, ¿ya? Esto se va, listo, se murió, no sucede nada. Se quedó estancado en metafase 2 y así es como se desecha, ¿ya? Si no hay fecundación. En el caso que si hubiera fecundación, la metafase 2 se reanuda, se termina la meiosis, se libera el polocito 2 y se libera el óvulo, que es el óvulo, ¿cierto?, lo que se une con el núcleo del espermatozoide. Y eso genera al cigoto.
¿Queda claro ovogénesis? ¿Sí? Ya, entonces, ¿queda alguna duda con cualquiera de las cosas que vimos el día de hoy? Me dicen si espermatozoide es lo mismo que esperma. No, el espermatozoide es la célula como tal, y el esperma suele decirse, por ejemplo, al conjunto de espermatozoides que encontramos en el semen. Como esa es como, como la diferencia. Ya. Entonces, si no hay más dudas, dejamos hasta acá la clase del día de hoy. Para la gente de YouTube, recuerde suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al video, comentar si es que tienen dudas. A veces nos demoramos en responder, pero siempre respondemos. Comentar si es que tienen dudas y compartir el video y el preuniversitario con quienes ustedes crean les pueda servir. Nos vemos el día sábado, vamos a realizar la ejercitación de esta misma materia, vamos a realizar ejercitación de meiosis para que ahí el sábado en la tarde vean la grabación de la clase. Y que eso, gente de YouTube, nos vemos, que estén muy bien.